Cuentan que había en una granja un caballo negro de pura sangre, al que le habían puesto de nombre Bravo. Tal nombre no se debía a la creatividad de un capataz, sino a su comportamiento en exceso nervioso, rabioso y agresivo. Bravo era grande, fuerte, inspiraba miedo. Eugenio, el encargado de domar a los caballos, había empezado a domar a los más fáciles y había dejado a esta bestia al final. Llegó el día en que Bravo era el único caballo que faltaba domar. Ese día Eugenio se puso sus pantalones más acolchados y trató de ponerle la montura, el cabestro, que es el artefacto que va en la cabeza del caballo, y las riendas al animal. Tuvieron que agarrar al caballo entre 6 personas para intentar lograr el objetivo, pero aún así no pudieron. Al día siguiente intentaron nuevamente, pero esta vez lo colocaron en un establo tan pequeño que el caballo quedó encasillado y no tuvo cómo defenderse. Pudieron ponerle con dificultad el cabestro, con las riendas y la montura. Ahora solo faltaba montarlo. Eugenio sabía que montar a Bravo le iba a ser difícil, pero él tenía más de 30 años domando caballos y sentía que ya había superado todo tipo de retos. Eugenio lo montó y abrieron el establo. Y Bravo empezó a relinchar y dar brincos agresivos, tratando de eliminar a su jinete, quien a los 15 segundos salió volando del caballo. No era la primera vez que Eugenio salía volando, pero nunca le había ocurrido tan rápido. Bravo era especial. «Ya estás viejo, Eugenio», le dijo sonriendo Julián, el dueño de la granja, quien observaba esta escena acompañado de su hija Leslie. «Ay, patrón, este caballo es incontrolable. Es como si estuviera poseído», dijo Eugenio, mientras se levantaba tras quedar totalmente enterrado en el piso. «A esta edad ya no te queda otra que echarle la culpa al demonio», dijo Julián bromeando. «Mañana intentas nuevamente». «Mañana no», dijo Eugenio. «Lo voy a dejar una semana sin comida para que aprenda a ser agradecido». «No me parece», dijo Leslie, quien amaba los caballos. «Tranquila, hija. Eugenio sabe lo que hace. Ni un caballo se muere de hambre en una semana», dijo Julián. Leslie tenía 14 años y era una joven trigueña de mediana estatura y de cabello negro. Había perdido a su madre a los 5 años y Julián había tenido que tomar este rol de papá y mamá. Cuidar a su hija era su propósito de su vida, era lo único que le quedaba. Leslie había compensado la falta de amor de una madre amando a los caballos y recibiendo su amor. Conectaba muy bien con ellos y era un excelente jinete para su edad. Eugenio, molesto, guardó al caballo en un establo y cerró la puerta con fuerza, como si estuviera tratando de mostrarle al animal quién realmente era el jefe. Durante la semana, Leslie le dio de comer a escondidas a Bravo. Ella no podía permitir que un animal sufriera. Todos los días iba a su establo y le llevaba zanahorias y un poco de azúcar. Lo hacía con mucho cuidado, porque Bravo era muy agresivo. Aún así, el caballo se fue acostumbrando a la visita de Leslie. A la semana, Julián, Leslie y todos los empleados de la granja se acercaron al corral para ver el show. Se había corrido la voz de la estrepitosa caída de Eugenio y no querían perderse otro espectáculo. Eugenio estaba nervioso. Como era supersticioso, sentía que Bravo estaba poseído por el demonio. Pero esperaba que al estar más débil, pondría menos resistencia. Apenas Eugenio lo montó nuevamente,
Bravo empezó a brincar con una fuerza nunca vista en un caballo. Esta vez Eugenio resistió más, animado por los gritos de los trabajadores que participaban en el evento. Bravo se paró en dos patas y sucesivamente se desbalanceó a Eugenio, que venía equilibrándose como podía. Finalmente, Bravo dio el brinco más alto que pudo y se tiró contra una de las paredes del corral, golpeándose una de sus piernas y lanzando a Eugenio en el aire contra el corral. Eugenio se golpeó la cabeza al caer y quedó inconsciente en el piso. Todos corrieron a ayudar a Eugenio, pero este no respondía. Bravo había quedado herido y le sangraba la pierna. ¡Llamen a la ambulancia, carajo!, gritó desesperado Julián, que trataba de reanimar a Eugenio. ¡Hay que matar a ese caballo! ¡Está poseído!, dijo uno de los asistentes de Eugenio. Sí, hay que sacrificarlo, dijo Julián, quien había dispuesto el sacrificio para aquellos caballos que no podían dejarse de domesticar. ¡No!, gritó Leslie, corriendo hacia el caballo y poniéndose delante de él. ¡Leslie, sal de ahí! Bravo es peligroso, te puede pasar algo, dijo Julián, preocupado, mientras que el asistente de Eugenio se acercaba al caballo con una pistola. ¡Papá!, gritó Leslie con terror, gritó que terminó en llanto desconsolado. Está bien, hijita, por ahora no vamos a hacer nada, te lo prometo, dijo Julián, mientras la abrazaba fuertemente. Sabía que Leslie necesitaba amar a los caballos y que su mamá le hacía mucha falta. La ambulancia llegó y logró reanimar a Eugenio, quien solo terminó con un fuerte dolor de cabeza y con el orgullo destrozado. Julián llevó a Bravo un establo bien pequeño y sobre todo que esté el más alejado de esta granja, y lo encerró. Solo lo único que quería era olvidarse de él. Leslie, en cambio, se trazó la meta de domesticarlo, pues quería mostrarle a todos que solo necesitaba un poco de cariño para conectar con el animal. Durante un mes, Leslie visitó a Bravo a escondidas y logró curarle la herida de la pierna y generar una buena relación con él. Ella le daba un pedazo de azúcar y luego le frotaba la cabeza hasta que Bravo se acostumbró a tal rutina. Posteriormente, se dejaba de acariciar en todo su cuerpo por Leslie. Ella le hacía escuchar algunas canciones de su teléfono que lo relajaba mientras lo sacaba a pasear a escondidas. Bravo se había acostumbrado a sus largas caminatas, durante las cuales encontraba los mejores pastos para comer. Leslie sentía que el animal ya estaba listo para ser domesticado, pero tendría que hacerlo en el corral mientras que todos dormían y para no generar sospechas. Su sueño era llegar a casa montada sobre él para que su padre estuviera orgulloso de ella. Leslie sacó a Bravo del establo una noche y lo llevó al corral. Le puso fácilmente su montura y el cabestro. El animal ya confiaba en ella y no puso ninguna resistencia. Luego colocó su pie en el estribo y con un impulso se posicionó en la montura del caballo. Bravo se puso nervioso y empezó a relinchar. Leslie intentaba calmarlo, pero él se ponía más inquieto. Con cada segundo que pasaba, se paró en dos patas para que Leslie, que era una jinete experta, pero pudo controlarlo. Sin embargo, la bulla despertó a Julián, que se apresuró a ir al corral y prendió la luz. ¡Bájate de allí!, gritó Julián, muy asustado. Su hijo era la que más amaba en el mundo y corría peligro. Tranquilo, papá, yo lo voy a lograr, dijo Leslie con voz de angustiada. Su plan de hacer una entrada flagrante había fracasado. Bravo seguía parándose en dos patas. Julián trató de coger al caballo de las riendas y calmarlos, pero Bravo, al verse amenazado, empezó a brincar y Leslie resistió el primer brinco.
pero el segundo cayó de espaldas al piso. «Hija, ¿estás bien?», gritó Julián. Corrí hacia ella. «Sí, papá, no me pasó nada, estoy bien». «No sé cómo se te ocurrió meterte con esta bestia endemoniada, pero ahora termina todo». Corrió a buscar su pistola. «Y no sé cómo se te ocurrió meterte con esta bestia». Leslie, resignada, se quedó echada en el corral viendo a Bravo seguir brincando y brincando. Al poco tiempo llegó Julián con un revólver y trató de apuntar al animal, pero esta bestia seguía brincando. Cuando Bravo se calmó, Julián lo encañonó y dijo: «No, papá, espera, ya sé qué pasa», dijo Leslie. «No, hija, esto se acaba. No llores», dijo Julián con autoridad. «Papá, es que ya sé lo que tiene Bravo. Lo he visto cuando estaba echada». El papá quedó intrigado y Leslie levantó una de las patas del caballo y le mostró que Bravo tenía un clavo incrustado, el cual le había ocasionado una herida y se le había infectado. «Vi sus patas, papá. Esto le debe doler mucho. Cuando alguien lo monta, le hace más presión y el dolor debe ser insoportable. Por eso actúa así». «¿Es posible?», dijo su papá. Rápidamente llamaron al veterinario, quien le sacó el clavo y le curó la herida. A las 2 horas, Bravo era otro caballo. Había desaparecido su agresividad. Julián lo montó y Bravo ofreció una mínima resistencia. El papá empezó a cabalgar en el corral, mirando a su hija con amor y agradecimiento. Leslie, su maestra, le había enseñado, con su determinación y paciencia, que no había nada en este caballo indomable. ¿Qué tal historia, verdad? Pero si nosotros nos autorrevisamos o evaluamos, creo que primero tenemos que aprender a domar nuestra mente y nuestras emociones. No podemos escuchar si nuestra mente divaga y nos impide concentrarnos. No podemos responder adecuadamente ante un conflicto si el caballo de nuestras emociones nos controla y se desborda. Es imposible tener empatía si nosotros encerramos al caballo de nuestras emociones en un establo y nos olvidamos de ellas, reprimiéndolas o suprimiéndolas. Suprimir emociones, como veremos, no nos va a servir para nada. Es imposible trabajar en equipo si un miembro tiene el caballo de las emociones saltando encima de otros y generando miedo cuando todo sale mal. Es por ello que es crucial aprender a domar el caballo de nuestra mente y nuestras emociones. ¿Para qué? Para poder conectar con nuestras emociones y luego poder conectar con las emociones de las demás. En esta historia, es Leslie quien doma el caballo con paciencia, con pasión, además de estrategias y técnicas de manera similar. Vamos a ir viendo mediante estrategias y ejercicios y vamos a ir regulando y entendiendo nuestras emociones y a su vez calmando nuestra mente. ¿Para qué? Para que trabaje para nosotros y no en nuestra contra. Todo esto es un proceso lento que va a requerir mucha paciencia y compasión con nosotros mismos. Es importante tener esta historia. Es importante que este tema de esta historia es el clavo. Todos tenemos clavos en nuestra mente, producto de nuestras experiencias y formación en nuestra niñez. Quizás algunos tendrán unas pequeñas tachuelas que quizás ni lo molestan, pequeñas heridas o traumas manejables y puedan desarrollar fácilmente habilidades, sus propias habilidades. Pero otros son menos afortunados y no tienen clavos, sino un cincel clavado en la mente, producto de su niñez muy difícil y traumática. Creo que en este caso, como en la historia, será muy difícil de domar tu propio caballo de emociones. Yo creo que ¿quién mejor que tú misma o tú mismo que te puedas ayudar a encontrar tu solución?